Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Estimados hermanos en la fe, estamos en este Domingo de Ramos, o Domingo de Pasión, y el Evangelio de Mateo capítulo 21 comienza diciendo: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Como ustedes pueden ver, nuestro Señor Jesucristo prepara todos los detalles necesarios para su entrada real en Jerusalén. Él sabe lo que vendrá, lo que va a suceder, y por eso encomienda a 2 de sus discípulos los preparativos necesarios para su entrada en la ciudad santa. Podemos notar en este pasaje la omnisciencia de Jesús, que Él conoce todas las cosas, y por eso también conoce lo que va a suceder, lo que vendrá. Es un gran consuelo para nosotros los cristianos este pasaje bíblico. Al parecer no nos diría nada sobre nuestra realidad, que todos sabemos que estamos atravesando. Pero si se fijan bien, ustedes pueden ver que el control de la historia la tiene Jesús. No los poderosos de Jerusalén, no los fariseos, no Poncio Pilato. Y por eso también, tampoco sus discípulos. Jesús es el único que tiene el control de la historia. Así que este pasaje no solamente habla de la omnisciencia divina de Jesús, sino además de su omnipotencia como Dios. Cristo como Dios y hombre a la vez. Todo lo sabe y todo lo puede. En especial esta sección del Evangelio es de real importancia por lo que va a venir después, por todo lo que va a suceder en esta Semana Santa, que inicia hoy, el Domingo de Ramos. En realidad, lo podríamos llamar Domingo de la Pasión, porque si se fijan bien ustedes, las lecturas bíblicas ya anuncian todo lo que le sucederá a Cristo en cuanto a su misión redentora. Por esa razón, la lectura de la epístola se trata nada más y nada menos que de Filipenses capítulo 2. A primera vista se trataría más de una lectura bíblica para un Viernes Santo que para un Domingo de Ramos. Pero si se fijan bien, esta lectura es más que apropiada para el día de hoy, porque nos indica el propósito de la entrada de Cristo en Jerusalén. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, viene para padecer y morir por los pecados de la humanidad. Viene para vencer y derrotar a Satanás de una vez por todas. Entra en Jerusalén para aniquilar y dar muerte a la misma muerte. Eso solo Cristo lo puede realizar. Y efectivamente lo logró en la cruz. Por eso San Pablo dice con todas las letras: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es un himno cristológico magnífico, donde nos habla de la humillación de Cristo y de la exaltación y la gloria que le seguirá después. Y Cristo Jesús lo sabe. Él sabe que su misión redentora será un éxito total. Él vencerá. Él logrará la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la misma muerte. Y
la buena noticia es esta. Cristo vencerá y logrará la victoria, porque nos ama, porque nos ama. Por el gran amor que tiene para con su Padre, nuestro Creador, y por su gran amor incomparable, por mí y por ti, por toda la humanidad. Pero el precio de esta victoria de Cristo es alto, es altísimo. Es precio de su propia vida. El costo es derramar su sangre inocente y preciosa. No se puede lograr de otra manera. Si hubiera otra manera de salvarte, Dios con seguridad te hubiera salvado de otro modo. Pero no lo hay. La única manera es ir hacia la cruz, que le está esperando a Jesús. Y Jesús lo sabe. Y en lugar de escapar de la cruz, la acepta, porque nos ama más a nosotros. Cristo prefiere sacrificar su vida a que nosotros perdamos nuestra propia vida. Por eso, morir como cristianos, padecer como cristianos, sufrir como cristianos, es morir en Cristo, es padecer en Cristo y con Cristo. Y esta es la realidad más bendita y gloriosa que hay en esta tierra, porque morir en Cristo Jesús, padecer por Él y por causa de Él, y en la fe en Él, en realidad es entrar en la vida verdadera, en la vida eterna, la eternidad en el cielo. Cristo prefirió su propia muerte a fin de vencer a Satanás, al pecado y a la misma muerte, que vernos morir a nosotros y estar alejados de Él por toda la eternidad en el infierno. Cristo prefirió soportar Él mismo el peso de nuestros pecados, de la humanidad toda, a vernos a nosotros hundidos hasta el infierno mismo por el peso de nuestros pecados. Cristo lo hizo todo por amor de ustedes. Y esa es la característica o el atributo más grande de Dios. No apenas su omnisciencia, no solamente su omnipotencia, sino fundamentalmente su gran e incomparable amor. Y el amor de Cristo es capaz de sufrir la cruz por nosotros. Por eso esta entrada de Cristo en Jerusalén es apropiadamente llamada Domingo de la Pasión también, porque anticipa todo lo que va a pasar en los días siguientes. Continuemos con el relato. Mateo 21:4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El evangelista Mateo nos dice que esta entrada de Cristo en Jerusalén ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías. El Mesías entraría de esta manera como rey, montado en un asno, en un burrito, símbolo de la humildad de nuestro Salvador. Esto tampoco es casualidad. En la antigüedad, los reyes humanos entraban generalmente montados sobre caballos o en grandes carruajes. Y lo mismo hoy día vemos en las plazas a nuestros próceres nacionales, muchos de ellos montados en caballos. Pero Cristo no es un rey terrenal. Y este es el significado que el profeta Zacarías anuncia y del cual Mateo hace referencia.
Cristo no es un rey humano y terrenal, sino celestial. Cristo es el Rey de la gloria, como dice el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Salmo 24, versículos 9 y 10. Que Cristo es nuestro Señor y Rey, es decir, nuestro Mesías, tiene un gran significado para nuestra vida. Él es al cual nosotros servimos y obedecemos. Y nosotros estamos protegidos por Él. No estamos acéfalos, es decir, no estamos sin cabeza y sin rey como iglesia. La iglesia tiene una cabeza y un Señor, y este es Jesucristo. Él es el Señor de tu vida, el cual te guardará y te protegerá. En especial en estos tiempos de plaga mortal. No podemos dudar de la misericordia de Dios con respecto a nosotros, sino que la palabra de Dios en este día viene para librarnos del mal, para consolarnos, para decirnos: ustedes no están solos. Tú no estás solo. Tenemos un rey. Tú tienes un rey, y este es el Señor Jesús, que viene para redimirte, para santificarte, para justificarte y librarte de todo mal, que viene para derrotar al mismo diablo de una vez por todas. Como dice el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Jerusalén, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Este pasaje bíblico nos enseña dos cosas sobre Cristo en relación a nosotros, la iglesia. La primera, que Cristo, cuando viene a nosotros, se presenta de una manera mansa, humilde, casi podríamos decir ilógica en nuestra vida. Porque cuando el Rey Jesús viene a ti, lo hace viniendo montado sobre su palabra y en su sacramento. Para el mundo, algo sin valor hoy día. Por eso el mundo tiene hoy día un terrible desprecio contra Cristo y su santa palabra, y contra su iglesia cada vez más también. El mundo hoy está bajo el poder seductor de Satanás, a través de la masonería. Ellos creen que lo que dice la Biblia es puro cuento, o lo interpretan todo al revés. Y ahora mismo la masonería, con sus planes satánicos, está tratando de destruir a la iglesia de Cristo con todas sus fuerzas. Lo que está pasando en el mundo no es casual, está planificado. Pero para nosotros la Escritura es clara, es luz y vida. Allí Cristo mismo te habla y calma y nos da paz. Por su palabra santa, Él dice: sí, está escrito que todo eso sucederá. Todo lo profetizado se cumplirá. Pero ustedes, mis queridos cristianos, no tengan miedo. Yo estoy contigo siempre. Yo te guardaré. Les daré incluso la palabra que deban decir cuando estén frente a los gobernantes de esta tierra. Solo les pido una cosa: permanezcan en mí y en mi palabra, y yo permaneceré con ustedes. Así que, queridos cristianos, ánimo, valor, porque
que la venida de Cristo se acerca. Pero ustedes no deben tener miedo de estos acontecimientos que vengan. Lo que va a suceder está profetizado en la Biblia que sucederá. Y esto nos certifica a nosotros que nuestra fe es verdadera y que la palabra de Dios es la verdad misma de Dios. Por eso, ánimo, sean valientes, con el mismo sentimiento de esperanza que la multitud tenía cuando seguía a Cristo, como dice el Evangelio, versículos 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Como ustedes pueden escuchar, a Cristo le aclaman las multitudes. El evangelista dice que la multitud era muy numerosa. Es una entrada real, magnífica. A Cristo le aclaman las multitudes, no apenas algunas personas. Cristo se ha hecho conocido. No hay persona que no haya escuchado de sus milagros, de su predicación, de su doctrina, de sus obras de misericordia por los hambrientos, los enfermos, los marginados y los rechazados. A los pobres en espíritu, Él les calmó su sed con perdón y justicia. A los que el mundo rechazó y despreció, Él los ha llamado a su reino eterno. Hasta un ladrón arrepentido en la cruz, Cristo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Entonces, te digo, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué seguir dudando del amor de Dios? ¿Por qué dudas de la gracia y de la misericordia de Dios con respecto a ti? Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. ¿Por qué seguir dudando del amor de Dios en Cristo? Jesús realmente te ama. Y Él te amó al extremo de sufrir la muerte por ti. Y dime, frente a este testimonio tan claro de Dios en su santa palabra, ¿cómo puedes continuar en la duda o en la desesperación? Cristo es tu Rey y Señor. Cristo es tu Redentor. No están sin Dios, sino que Dios está en ustedes y estará con ustedes para siempre. ¿Y cómo lo sabemos? Por el Espíritu Santo que nos ha dado, Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Y por eso también con suma alegría podemos aclamar a Cristo como hijos de Dios y como iglesia en todo el mundo hoy. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, porque Jesucristo es el Señor. Finalmente el Evangelio dice, Mateo 21, 10 y 11. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Hoy día no hay problema de hablar de Cristo en apariencia. Hasta que decimos que solo Cristo Jesús es el Señor, el Rey y Dios. Ahí la cosa se pone diferente. A veces pensamos como iglesia que la persecución a los cristianos ha terminado, que es una cosa del pasado.
La idea del martirio, es decir, de morir por dar testimonio de Cristo, pensamos que es algo antiguo, de los libros de historia. Cuando los emperadores romanos perseguían a los cristianos por confesar su fe en Cristo, que solo Jesús era el Señor y no el emperador. Pero la verdad es que nada ha cambiado. Hoy día la persecución contra la iglesia es más sofisticada, más sutil, y es por eso más difícil de detectar, porque es más engañosa. Nada ha cambiado. Como la multitud en Jerusalén, hoy día muchos le aclaman a Cristo como un gran personaje de la historia universal, como un gran maestro, un gran profeta. Y sin duda Cristo fue un gran maestro y un gran profeta. Pero la cuestión es la siguiente. Cristo no es apenas un gran maestro y un gran profeta. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y el Evangelio de hoy nos presenta a Cristo como el legítimo Rey de los judíos, el Mesías enviado por Dios a su pueblo Israel. Pero este Mesías que hoy es aclamado, después será rechazado y crucificado. Para los judíos hasta el día de hoy, Cristo fue un falso profeta, un falso Mesías. Por eso ellos siguen esperando todavía al Mesías, a su Mesías político, terrenal, que traerá supuestamente orden en un mundo de caos, que gobernará el mundo entero con vara de hierro. Pero ese es un pensamiento humano con respecto al Mesías. Cristo es mucho más que un profeta o un maestro. Cristo es Jehová encarnado. Él es el yo soy, con mayúsculas. Y eso es lo que le escandaliza al mundo y rechazan las personas hasta el día de hoy. Este es el Evangelio que es locura, que no lo pueden soportar. Y por eso se ve a la iglesia, a los cristianos, como el último obstáculo a eliminar, a borrar, a quitar del medio para que sus planes humanos de nuevo orden mundial, satánico, se cumplan. Y en este tiempo, casi con seguridad, me animo a decirlo, estamos asistiendo al tiempo de la pasión de la iglesia. Así como Cristo sufrió y padeció, también la iglesia sufre y padece la cruz. Como dice el Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Nada es casual en la historia de la iglesia. Este es el tiempo de la prueba final y del sufrimiento final y la cruz última de la iglesia. Este es el tiempo de la arremetida final de Satanás contra el pueblo de Dios. No es casualidad lo que estamos atravesando como iglesia cristiana en estos días. Una situación imposible de imaginar, casi de película de ciencia ficción. Este año 2020 diría que marca un antes y un después en la historia de la iglesia. La gente anda con muchas dudas, con falta de certezas, falta de fe y de esperanza. Pero nosotros que confiamos en la palabra de Dios, sabemos que a la cruz de Cristo le sigue la resurrección. Así también a la pasión y sufrimiento de la iglesia le sigue la gloria eterna. El futuro de la iglesia es de esperanza. El futuro que nos espera es la venida del Señor y la resurrección para la vida eterna. Cristo lo ha prometido y lo cumplirá, como Él asegura a sus discípulos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es Cristo mismo,
Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Miren, la promesa de Cristo es firme, es segura. Muchas veces la iglesia estuvo a punto de padecer, a punto de desaparecer, quise decir. Pero milagrosamente Dios ha intervenido siempre en favor de sus hijos. Lo hizo ya en el Antiguo Testamento, cuando dio el maná en el desierto durante 40 años, o el agua de la roca que lo seguía, la cual era Cristo. Así como Dios sustentó milagrosamente a su pueblo en el desierto 40 años, también sustentará a la iglesia en este tiempo de prueba. Y así también sucederá con respecto a ustedes. Dios mismo va a intervenir a favor de su iglesia. Cuando todo parezca perdido, y recuerden, cuando todo parezca perdido, el Señor mismo nos salvará. La historia de la Reforma luterana es un ejemplo de esto. Cuando la iglesia estaba sumida en la más completa oscuridad espiritual, cuando cristianos que venían siglos orando por una renovación y restauración de la iglesia, la gracia de Dios volvió a brillar. Así que no debemos dudar de la promesa de Cristo. El maligno no prevalecerá contra la iglesia. Y no puede hacerlo, porque la sangre del Hijo de Dios ya fue derramada por nosotros. Y con su sangre preciosa y con su santa cruz, Cristo ha obtenido la victoria definitiva para el mundo entero, y en especial para ti, que esperas y confías en Él. Porque, ¿quién es este Jesús? Jesucristo es el Rey de Gloria. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna.